Antes de comenzar no olvides suscribirte, darle like y comentar. Puedes seguirme en mis redes sociales para proponerme nuevas historias y apoyarme, enlaces en la descripción. Cazadores de sombras. Las últimas horas. La cadena de hierro. De Cassandra Clare. Capítulo 25. Arcángel caído. Su forma no había perdido. Aún su resplandor primitivo, y no parecía un arcángel caído, sino un exceso de gloria oscurecido. John Milton. El paraíso perdido. Se oyó un gemido. Lucy tardó un momento en darse cuenta de que procedía de ella. Estaba tumbada sobre el estómago, con la mejilla contra una superficie fría y dura. Fue abriendo los ojos con esfuerzo, y vio una gruesa capa de polvo sobre un suelo de madera y, frente a ella, una pared azul oscura y sucia. Le dolía tanto la cabeza que el dolor le provocaba náuseas. Tragó con fuerza, se incorporó sobre los codos y miró alrededor. Estaba en una larga sala, de techo muy alto y llena de polvo, sobre ella relucía una lámpara estropeada con forma de araña retorcida. Ajá. Se hallaba en el salón de baile de la casa de Chiswick, donde una vez había entrado por la ventana para reunirse con Jessie. Jessie. Recuerdos más recientes le llegaron apresuradamente, ella corriendo hacia el ataúd, el descubrimiento de las runas en el cuerpo de Jessie, bajar la espada Blackthorn de la pared. El golpe desde atrás y la oscuridad. Lucy se tocó la cabeza y notó un bulto doloroso donde la habían golpeado. Se volvió unos centímetros más, vio los bajos de unas faldas grises y un par de botas de piel de cabritilla de color gris perla. Alzó la mirada lentamente. Grace estaba sentada a unos metros sobre una silla de madera astillada, con los tobillos cruzados pulcramente y la espalda recta. Sobre el regazo sujetaba un atizador. Lucy se sentó rápidamente, sin prestar atención al dolor en su cabeza. Su espalda golpeó contra la pared, extendió las manos defensivamente mientras Grace la miraba fijamente. No vuelvas a acercarte a mí con esa cosa, jadeó. ¿Por qué diablos? Grace la miró incrédula. Tienes que preguntarlo. Lucy, justamente tú, ante mi hermano con una espada en la mano. ¿Cómo has podido? ¿Has pensado que si destruías su cuerpo, nunca podría resucitarlo? ¿Por qué ibas a querer eso? A pesar de todo, Lucy sintió una punzada de culpabilidad. En el horror y la incredulidad de Grace, vio su propio horror, nunca había querido hallarse en esa posición, nunca había deseado ser un peligro para Jessie. Se frotó las manos para sacarse el polvo. No conoces toda la situación, contestó. Hay más de lo que sabes, Grace. Esta la miró escéptica. ¿Más de qué? ¿O es que te pones delante de todos tus amigos blandiendo espadas mientras duermen? Jessie no está durmiendo, replicó Lucy en voz baja. Grace, tienes que escucharme. No. Los ojos de Grace destellaron. No lo haré. Apretó las manos sobre el atizador. Hace mucho que has estado reticente, que no has querido hacer todo lo que podemos hacer para ayudar a Jessie. Pero yo he seguido probando cosas, incluso sin ti. ¿Te refieres a ese horrible incienso que has estado quemando allí? Quiso saber Lucy. Grace la miró mal. Quemar polvo de polilla activado como medio de atrapar a un espíritu que vaga es un método bien atestiguado por Valdret el Inviviente. Bueno, si Valdret el Inviviente dice que funcionará, seguro que funciona. Los nigromantes son, sobre todo, muy fiables. La voz de Lucy resumaba sarcasmo. Tienes razón, no quería tener nada que ver con esas tonterías, porque no pueden servir para nada. No hay manera simple o inofensiva de resucitar a los muertos. Pero está funcionando, insistió Grace. Lucy se la quedó mirando.
Ahora, Jessie tiene runas, explicó Grace en un hilillo de voz. Han comenzado a aparecerle sobre la piel. A veces puedo ver que su ataúd no está igual. Como si se hubiera movido dentro. Jessie está mejorando, Lucie. Está a punto de regresar. No, replicó Lucie negando con la cabeza. Oh, no, no. Lo siento, Grace. Pero no es tu incienso ni tus hechizos ni nada de eso lo que está haciendo aparecer las runas en Jessie. Se la jugó. Dijiste que había sacrificado un conejo allí. Pero eso no es cierto, ¿verdad? En realidad te gustan mucho los animales. Había sangre en el cobertizo, pero no sabías de dónde procedía, ¿no? ¿Qué estás sugiriendo? Grace alzó la voz, y Lucie supo que no se había equivocado. Yo. Sí, fui una mañana y lo vi en el ataúd, y había sangre en su ropa. Pensé que se había alzado y se habría herido de algún modo, pensé, eso es bueno, ¿no? Solo los vivos sangran. Oh, Grace. Lucie se sintió inmensamente triste. ¿Creíste que estaba volviendo a la vida? Ojalá fuera eso. No está mejor. Está poseído. Grace se la quedó mirando pasmada. ¿Qué? Lucie se pasó las manos por la falda del vestido, y lo dejó manchado de polvo. Antes de venir aquí, invoqué al fantasma de un brujo. Emmanuel Gast. Puede que tu madre te lo haya mencionado. Grace no dijo nada, inmutable. Lucie continuó. Le puso los hechizos de protección a tu hermano cuando nació. Me dijo que le había colocado un anclaje en el interior. En su alma. Creo que era una entrada para que un demonio se le metiera y lo poseyera. No hubo ningún sonido. Ninguna respuesta de Grace. Solo su brusca respiración. Jessie no es como los otros fantasmas. Está despierto por la noche, explicó Lucie. Durante el día, duerme, o algo parecido. Su fantasma desaparece cuando se alza el sol. Y no recuerda nada de esas horas. Todos los asesinatos han tenido lugar al amanecer, cuando Jessie estaría inconsciente, incapaz de saber lo que hace su cuerpo. Ignorante de que está siendo poseído y controlado. A Grace le temblaban los labios. Me estás diciendo que es un asesino, repuso. Que un demonio está usando su cuerpo. Que le está haciendo matar a gente. A cazadores de sombras. No cualquier demonio. Lo sé, la cortó Grace. Estás hablando de Belial. La sola palabra sacudió la espalda de Lucie contra la pared. ¿Lo sabes? ¿Qué es lo que sabes? Hace meses, cuando viniste aquí, cuando me di cuenta de que podías ver a Jessie, explicó Grace. Había un demonio aquí. Mi madre lo había arreglado para que lo enviaran, para amenazarme. Para exigir que yo hiciera lo que ella quisiera. Su voz era pesada. ¿Recuerdas lo que te dijo? Lucia asintió lentamente. Te conozco. Eres la segunda. Al principio pensé que solo se refería a la segunda Gerondale, continuó Grace. Pero comencé a sospechar que había algo más. Revisé los papeles privados de mi madre. Siempre he sabido que trataba con demonios, y algunos muy poderosos. Pero entonces fue cuando vi su nombre, y lo entendí todo. Belial. Tú eres la segunda de sus nietos. ¿Lo sabe James? Susurró Lucie. ¿Lo de que tu madre trabaja con Belial? Grace negó con la cabeza. Nunca quise que lo supiera, respondió. Después de todo, ¿qué más tienen Belial y mi madre en común aparte del odio hacia tu familia? El odio de mi madre es tan ciego que se ha podido convencer de que no existe ningún peligro en unirse a un príncipe del infierno. Pero nunca pensé, le tembló la voz. Creía que había una cosa que sí le importaba. Jessie. Puede que no esté al corriente de esto, aventuró Lucy un poco reticente.
No tenía demasiadas ganas de defender a Tatiana. Pagó a Gast para poner los hechizos de protección a Jessie porque odia a los hermanos silenciosos, no por Belial. Quizá ni sepa que Belial le había dejado una abertura, un lugar por el que regresar y poseer a Jessie. ¿Crees que ni se lo imaginó cuando le pusieron la primera runa a Jessie y murió? Preguntó Grace. Lo mató ella. Su desconfianza lo destruyó. Y nunca aceptó ni una pizca de culpa, nunca dijo una palabra de arrepentimiento, solo dijo que había sido culpa de los Nefilim. Pero fue culpa de ella. Fue ella. Tienes que dejarme ir, dijo Lucie. Tengo que ir tras Jessie, detenerlo. ¿Detenerlo cómo? Inquirió Grace. No te dejaré marchar si vas a hacerle daño, regresará esta noche, tiene que regresar. ¿Y dejar que alguien más muera? Grace, no podemos hacer eso. Había sido una mala táctica. Grace apretó los labios. No, no he dicho que te crea. Solo porque había sangre en el cobertizo. Lucie se inclinó hacia ella. Mira, Grace. A cada uno de los cazadores de sombras asesinados le faltaba una runa, borrada como si nunca la hubiera tenido. Elías Carstairs perdió la runa de evidencia. Filomena D'Angelo perdió la de fuerza, Lillian Smith, precisión, velocidad, poder angélico. Son las mismas runas que han aparecido en el cuerpo de Jessie. Sé que parece imposible. Grace se había puesto de un color gris enfermizo. Trasladar una runa de un cazador de sombras a otro. No, no es imposible, afirmó. Pero, ¿por qué? No lo sé, admitió Lucie. Pero todo el mundo está buscando al asesino, Grace. Hay patrullas durante el día, docenas de cazadores de sombras en las calles, buscando. Podrían encontrar a Jessie. Lo primero que harán será destruir su cuerpo. Yo misma estaba a punto de hacerlo. Hay cosas que tú puedes hacer, dijo Grace, con las pupilas dilatadas. Puedes ver a Jessie, pero hay más que eso. Puedes hablar con los muertos. Incluso notarlos. ¿Qué es, Lucie? ¿Cuál es tu poder? Algo dentro de Lucie se reveló. No podía contarle su secreto a Grace, no antes de contárselo a Cordelia, antes de decírselo a James y a sus padres. Ya era malo habérselo contado a Malcolm. Ya debía a Cordelia mucho más que la verdad. No puedo decirlo. Tendrás que confiar en mí. No puedo confiar en ti. No puedo confiar en nadie. ¿Confías en Jessie?, repuso Lucie. Tú conoces a Jessie. Mejor que nadie, Grace. Él ha hablado de ti, se preocupa por ti, y dice que tú lo comprendes. Que sin ti, se hubiera vuelto loco solo en esta casa con Tatiana. Los ojos de Grace se le llenaron de lágrimas. Clavó la mirada en Lucie. No puedo dejar que le hagas daño, susurró. Ahora le están haciendo daño, afirmó Lucie. Lo están aprisionando. Controlando. Obligándole a hacer lo que nunca haría si pudiera elegir. Grace, por favor. Imagínate si lo supiera Jessie. Grace cerró los ojos. Las lágrimas se le escapaban por debajo de los párpados, y le dejaban marcas en el polvo que tenía en la cara. No daba ninguna señal de ser consciente de ellas. Por favor, entiéndelo, rogó Lucie, sin palabras. Por favor, entiende lo que eso significa y ayúdame. ¿Podría entenderlo Grace? Grace, que había sido criada por una lunática en una casa de ruinas y fantasmas. Grace se levantó de la silla. Ven conmigo, dijo, y Lucie se puso en pie, ansiosa de esperanza. Grace la señaló con el atizador. Vamos, entonces, continuó Grace, como una maestra de escuela. Vamos a verlo. A Jessie. Empleando el atizador como una especie de aguijada,
fue empujando a Lucie por las escaleras de la mansión. Llegaron a un vestíbulo cubierto con los retratos de los antiguos Blackthorne, hombres y mujeres morenos que las miraban altivamente desde las paredes. Tatiana los debía haber colocado ahí en algún momento, para hacer valer su reclamación de la propiedad de la casa de Chiswick. Bajo los retratos había placas de cobre con los nombres, y una gruesa capa de verdín: Felix Blackthorne, John Blackthorne, Adelaide Blackthorne. Annabel Blackthorne, ponía en una placa, pero el retrato sobre ella había sido rasgado con un cuchillo, dejando irreconocible a la modelo. Justo el tipo de decoración que le gustaba a Tatiana, pensó Lucie. Date prisa. Grace blandía el atizador como una vieja con un paraguas. Lucie. Pero si es Jessie, exclamó Lucie mientras se detenía ante otro retrato, aunque tenía un aspecto más saludable del que nunca le había visto. Estaba bronceado y los ojos verdes le brillaban. No lo es, replicó Grace molesta. Es su padre, Rupert. Ahora, vamos, o te haré con el atizador. Pero no lo harás, contestó Lucie confiada. Grace masculló algo, pero no la contradijo, y juntas descendieron corriendo la escalera de entrada. En el exterior ya hacía más calor, el sol ya estaba bien alto. Sus pasos crujieron sobre las hierbas cubiertas de escarcha mientras cruzaban el jardín y se metían en el cobertizo. Lucie se preparó para lo que pudieran encontrar. Aún así, el corazón le dio un doloroso vuelco, la tapa del ataúd estaba abierta, y no había nada dentro. La espada Blackthorne tampoco estaba. Grace hizo un ruido de desesperación, y Lucie se preguntó si la habría creído del todo hasta ese momento. Es cierto que no está, susurró. Hemos llegado tarde. ¿Nunca lo encontraremos? Sí, lo encontraremos, aseguró Lucie. Yo lo encontraré. Puedo notarlo, Grace. Justo como decías en el salón, puedo sentir a los muertos. Y cogeré a Valios, iré más deprisa de lo que puede ir Jessie a pie. Grace asintió con la cabeza, pero había pánico en su rostro. ¿Y qué debo hacer yo? Busca a Malcolm Fade. Explícale lo que está ocurriendo. Dile que necesito su ayuda. Grace vaciló. Con la sensación de haber hecho todo lo que podía, Lucie se volvió para marcharse, y se quedó parada. Grace la había agarrado por la muñeca. Lo haré, dijo. Buscaré a Faye. Pero debes jurarme que no dejarás que le pase nada a Jessie. Júrame que traerás de vuelta a mi hermano a salvo. No había artificio en los ojos de Grace, nada de astucia. Solo desesperación. Lo juro, susurró Lucie, y salió corriendo. Lilith. La primera entre todos los demonios. La madre de los brujos. Era hermosa como podía ser hermosa una obra de arte, su rostro, un estudio de escultura y simetría, su cabello, una nube que se movía por voluntad propia a pesar de la falta de viento. Cordelia la reconoció por su retrato en el Ruelle Infierno, la mujer con el cuerpo de serpiente enroscado en un árbol. Claro que estoy aquí, dijo. Su mirada pasó sobre James y Cordelia, y se posó en Belial. Cuando me expulsaste de mi reino, príncipe del infierno, vine a este mundo. Beli Yaal, embustero, amante de la ruina, no me podía creer que traicionarías la confianza de milenios, que intentarías arrebatarme la tierra que me concedió el propio cielo. El cielo, soltó Belial desdeñoso. El cielo no tiene cabida en Edom, y ningún interés en ti, Lilitu. He vagado por los vacíos entre los mundos, explicó Lilith. Y como huían los reinos infernales con la noticia de que Belial había sido humillado por su nieto, que puede ver los reinos de las sombras. Como parloteaban los demonios menores sobre que había sido herido de... ¿Verdad? Por la espada cortana. Me di cuenta de que tu obcecación con este mundo era una obsesión con tu propio linaje. Que habías conseguido tener nietos que combinaban tu sangre con la de los Nefilim, y que no ibas a dejar esto en paz. Hablando como la criatura estéril que eres,
replicó Belial con sorna. Tus entrañas solo engendran monstruos, por eso quieres aprovecharte de mis descendientes, dama de las lechuzas. Lilith torció el gesto. ¿Y qué te impide agarrar a tu nieto y obligarlo a que cumpla tu voluntad? Cortana. Temes a Cortana más que a nada ni a nadie. Porta en su interior una pluma del arcángel Miguel, que te arrojó al abismo. Y la portadora de Cortana es la mujer de tu nieto. Este mundo está cargado de ironía, sin duda. Belial escupió en el suelo. Búrlate todo lo que quieras, Lilith, no puedes tocarme. Hiciste un juramento, y el juramento del infierno te ata. No puedes dañar a un príncipe del infierno. James y Cordelia intercambiaron miradas inquisitivas. Cordelia no pudo evitar recordar lo que la propia Lilith, disfrazada de Magnus, había dicho en el mercado de sombras, que los príncipes del infierno estaban enzarzados en batallas como los propios ángeles, cruzando de un lado al otro el tablero del universo, obedeciendo y rompiendo reglas que ningún mortal podía esperar entender. Claro que no puedo dañarte, replicó Lilith. Pero mi paladina sí puede. Paladina, exclamó Belial entre dientes. Se volvió para mirar a Cordelia, con una expresión medio furiosa, medio divertida. Eso lo explica todo. Eres Nefilim, no un arcángel. Debería haber podido derrotarte. ¿Yo? Repuso Cordelia. No, yo no soy su paladina. Cría tonta, exclamó Lilith. Tú eres mía. Y mientras que Belial, en su nueva forma, podría haber sido capaz de derrotar a la portadora de Cortana, no puede vencer a quien es mi paladina. Eso es mentira. Juré lealtad a Bailan del Herrero. Me juraste lealtad a mí, insistió Lilith. Una sombra pasó sobre ella y cambió. Un hombre alto, corpulento, con el pelo muy corto, se hallaba sobre la hierba helada en el punto en el que había estado Lilith. Llevaba una torquez de bronce, y un fuego azul ardía en su centro. Cordelia pensó a toda velocidad. Una torquez de bronce con una joya azul. Un collar azul. Pendientes de zafiro. Un anillo con una piedra azul. Las mismas joyas. Las mismas. Bailan sonrió. ¿Recuerdas el juramento que me hiciste? Aunque Cordelia sabía que era Lilith, que siempre había sido Lilith, el sonido de esa voz aún la conmovía. Siempre que alce un arma en la batalla, lo haré en tu nombre. Eso fue lo que me gritaste, mi paladina de la espada dorada y la funda reluciente. Todo ese poder, ligado a mi nombre. No, susurró Cordelia. No podía ser cierto, no permitiría que fuera cierto. No podía mirar a James, aunque la nube pasó de nuevo y Lilith volvió a ser ella misma, con las piedras azules ardiendo lentamente en su cuello. Volvió su mirada de serpientes hacia Cordelia. Soy la reina de los demonios, exclamó. En la forma de una mujer nefilim, toqué la empuñadura de tu espada, haciendo que desde ese momento te quemara. Como hada, me acerqué a ti en el ruelle infierno para hablarte del herrero que podría arreglarlo. Como el propio Bailan, acepté tu juramento como mío, te hice mi paladina, y le quité mi maldición a la espada. Como Magnus Bane, te llevé cerca de Dom. Como yo misma, envié a los demonios Auras y Naga para que tuvieras que luchar, para mostrarte lo que una paladina puede hacer. He coreografiado cada una de las decisiones que has tomado, cada paso que has dado. Había lástima en su voz. No te culpes. No sois más que mortales. Podríais no haberos enterado nunca. Pero Cordelia ya no podía oírla. Sus latidos le resonaban con fuerza en los oídos, y cada pulsación parecía lanzarle una acusación, estúpida, imbécil, temeraria, arrogante. ¿Cómo podía haberse creído que había sido elegida por Bailan del Herrero como paladina? Que éste le hubiera ofrecido un don de tal envergadura con tanta rapidez, casi sin pensarlo, simplemente porque le había gustado su cara.
Y ella había deseado tanto ser una heroína que se había cegado, y ahora se encontraba ahí, hundida y avergonzada, mirando la oscuridad. No puedo dañarte directamente, Belial, continuó Lilith, eso es cierto. Y no rompo mis juramentos. Pero, como mujer, estoy muy acostumbrada a emplear otros métodos en lugar de la fuerza bruta. Con una paladina y Cortana a mi disposición, el juramento no me puede detener. Cuando me enteré de que ibas a reclutar a tu hermano más estúpido para invadir este mundo, supe lo desesperado que debías de estar, y que tu enfrentamiento con mi paladina no tardaría en suceder. Y aquí estamos. Extendió las manos, sonriendo de medio lado como un gato. ¿Qué es lo que quieres, Lilith? Quiso saber Belial. Edom, contestó Lilith. Devuélveme mi reino y apartaré mi protección y mi poder de Cordelia. Puedes matarla y acabar este asunto como te parezca. Yo solo quiero recuperar mi reino. ¿Intentarás obligarme? Preguntó Belial. Sus ojos eran fuego verde. ¿Me pondrás exigencias, tú, que nunca has aprendido la obediencia? Que fuiste expulsada por esa razón. Quizá me expulsaran, replicó Lilith, pero yo no caí. Nunca me superarás. Belial alzó su espada y, por un momento, pareció ser Jesse, un joven guerrero nefilim, con una reluciente espada que brillaba bajo el sol. Envía tu paladina contra mí. Te la devolveré a pedazos, y tu reino, en ruinas. Cordelia notó que James la cogía por la muñeca, pensó que estaba tirando de ella, quizá por seguridad. Casi ni se enteraba. No había seguridad para ella, no la habría mientras siguiera siendo la paladina de Lilith. Solo había rabia y vacío. Cordelia, dijo Lilith, y su voz era como una llama baja. Coge tu espada. Mata a Belial. No. Cordelia se obligó a apartarse de James. Debía mirarlo, pensó, intentar mostrarle que se daba cuenta de que quería ayudarla, que se lo agradecía aun sabiendo que era inútil. Pero su cuerpo ya había comenzado a moverse por sí solo, era como si las cuerdas de una marioneta le ataran los brazos y las piernas, forzándolos a moverse. Observó a su propia mano alzar a Cortana hacia la posición de ataque, incapaz de detenerse, incluso cuando se esforzó tanto que se mordió el labio hasta hacerse sangre. El voto que había hecho a Bailan del herrero comenzó a repetírsele en la cabeza como burlándose de ella. Juro coraje. Juro que no flaquearé ni fallaré en la batalla. Siempre que alce mi espada, siempre que levante un arma en la batalla, lo haré en tu nombre. Algo plateado pasó como un destello ante Cordelia. James había lanzado un cuchillo, con su puntería infalible habitual, fue directo hacia Lilith, que alzó una mano delgada y blanca, y cogió el cuchillo por la hoja. James soltó una maldición. Cordelia no pudo mirar para ver la reacción de Lilith, estaba avanzando hacia Belial, que se hallaba sonriendo de medio lado, con la espada en la mano. Cordelia se sentía como en un sueño, no podía detenerse. Alzó a Cortana y, por primera vez en su vida, no disfrutó del arco dorado de la hoja al pasar ante el sol. Mátalo, siseó Lilith. Cordelia se lanzó contra Belial. Chocó espada contra espada, con un chirrido de metal. Cordelia sintió el mismo ardor en el cuerpo, el crujido y el golpe en su corazón como el eco de los ruidos de la pelea. Pero no le producía ninguna alegría, ni siquiera el que pudiera blandir más rápido, saltar más alto, agacharse, parar y golpear con la silenciosa velocidad de un sueño. Ni siquiera sentía la torva alegría de luchar contra un príncipe del infierno. Alzó los ojos y se encontró con las heladas profundidades de la mirada de Belial. Era así como debía de ser un ángel caído, pensó Cordelia. A ver. Servido un tiempo a lo que era bueno y de una belleza radiante, y encontrarse que en realidad cada gesto estaba al servicio del mal y el abismo. Había, en el alma de Belial, un lugar vacío y ululante, como había en ella ahora. Belial siseó, como si notara sus pensamientos.
la espada Blackthorn llegó desde la derecha, y le cortó en el hombro mientras ella se volvía para agacharse. Oyó gritar de rabia a Lilith, y de repente se vio rodando de vuelta, sin reparar en el peligro, con la espada girando en el puño. James lanzó un grito. Hubo un destello de movimiento cuando algo se metió rápidamente entre Cordelia y Belial, con los brazos extendidos para protegerlo. Algo no. Alguien. Lucie. Cortana ya se movía, cortando el aire en un recorrido que partiría a Lucie en dos. Con una última convulsión desesperada, Cordelia se tiró de lado, contra la voluntad de Lilith. El tajo de la espada se desvió mientras ella se tambaleaba y caía de rodillas. Inmediatamente se puso en pie de nuevo. Se volvió hacia Lucie mientras el dolor la recorría como dagas. Los ojos de Lucie eran enormes y rogaban a Cordelia: Daisy, no lo hagas. Daisy, no. Pero Cortana parecía arderle en las manos a Cordelia, la hoja silbaba, exigía, le decía lo que debía hacer. Sería fácil parar este dolor. Solo alza la espada y atraviesa a Lucie. Necesitó toda su fuerza para mantenerse inmóvil. La presión era brutal, de dentro hacia afuera, aferrándole la mano a la empuñadura de Cortana. Lucie. Llamó James corriendo hacia su hermana. Lucie, apártate. Lucie negó violentamente con la cabeza. Parecía terriblemente pequeña y frágil, con los brazos extendidos, protegiendo a Belial. Sé por qué quieres matarlo, dijo. Pero no puedes, he invocado a Manuel Gast, y me lo ha contado todo. Jessie es inocente. Jessie no existe, afirmó James acercándose. Eso es su cuerpo. Pero lo que lo anima es Belial. Jesse Blackthorn está muerto, Lucie. No, replicó Lucie, no está muerto, no del modo que crees. Se le puede salvar, se le puede traer de vuelta. Belial soltó una risita. Debo decir que todo esto es muy divertido. Lucie miró a Cordelia con los ojos muy abiertos y suplicantes. Daisy, escúchame. No, la cortó Lilith, con una voz grave y gutural, que le resonó en la cabeza a Cordelia. Escúchame a mí, paladina. Álzate y acaba con Belial. Sí. Lucie Gerondel se interpone en tu camino, mátala también. Cordelia dio un tambaleante paso hacia adelante. Le caía sangre por la barbilla. Notaba el labio rasgado, pero el dolor era como un zumbido distante. Mucho más intenso era el dolor de resistirse a la voluntad de Lilith. Era como si le ardiera la sangre en las venas. Lucie, dijo entrecortadamente. Tienes que apartarte. No lo haré, replicó Lucie desafiante. Daisy, sé que no me harás daño. La energía se estaba acumulando en las manos de Cordelia, y las apretaba en la empuñadura de Cortana. Los brazos le dolían por el esfuerzo de contenerse, sabía que si perdía el control siquiera un segundo, atravesaría a Lucie. Lucie, por favor, por el amor del ángel, apártate. Belial rugió algo en una lengua que Cordelia nunca había oído, llevó la mano libre al cinturón y sacó el colt. Apuntó a Lilith, con una mueca en los labios, y apretó el gatillo. El percutor cayó con un seco chasquido. Lilith rió. Una pistola. Exclamó. Belial, ¿te has vuelto estúpido y demente en la vejez? Tú, que sumiste a naciones enteras en la oscuridad. Debo decir finalmente en los reinos infernales que te has vuelto loco, que hasta has perdido la imagen del Creador. Abuelo. Gritó James. Alzó la mano en el aire. Belial, que había estado clavando una furiosa mirada en Lilith, lo miró atónito. James estaba tieso como una flecha, con los ojos dorados refulgiendo y la mano estirada. Echó la cabeza atrás y gritó: he venido a arrasar la tierra con fuego. Mátalos. Chilló Lilith, su melena negra se agitaba alrededor del rostro,
las serpientes de los ojos saltaban. Paladina, ¿ahora? ¿Mátalos a los dos? Cordelia notó que el brazo se le iba de golpe hacia atrás, como tirado por cables invisibles. Alzó a Cortana. Las lágrimas se le mezclaban con la sangre en la cara. Lucie, por favor. Belial dio un paso atrás y le lanzó la pistola a James. Pareció tardar una eternidad en alcanzarlo, una eternidad durante la que Cordelia luchó por contenerse, con todos los músculos del cuerpo gritándole de dolor mientras trataba de no mover a Cortana, de no deslizar la hoja por el cuello de Lucie, donde relucía su camafeo de oro. Una eternidad en la que la pistola destelló por el aire, níquel y plata, rodando sobre sí misma hasta caer en la mano de James. James giró. La pistola parecía una extensión de su cuerpo mientras apuntaba, mirando a lo largo del brazo, a Lilith, y apretaba el gatillo. El disparo resonó como el de un cañón en el silencio. La bala se incrustó en Lilith con una fuerza que la alzó en el aire. Con un aullido, se deshizo, dividida en una docena de lechuzas negras, que se alzaron en el aire, dando vueltas y chirriando. La fuerza que aferraba a Cordelia se relajó, cayó de rodillas apretando a Cortana. Jadeó, con el aire entrándole y saliendo dolorosamente, y manchas negras bailando ante sus ojos. Lucie. Estaba a punto de matar a Lucie. Las lechuzas se alzaron en el cielo, sus horribles chirridos le resonaron a Cordelia en la cabeza, y se convirtieron en palabras que se le colgaron, silenciosas, tras los párpados. No lo olvides, paladina. Eres mía y cumplirás mis órdenes. Los chirridos se fueron apagando. El aire olía a pólvora y sangre, y alguien estaba riendo. Cordelia alzó lentamente la cabeza y vio que era Belial. Estaba carcajeándose como si se lo estuviera pasando en grande, con la espada Blackthorn bailándole en la mano. James, dijo. ¿Ves lo que podríamos conseguir si trabajáramos juntos? Has derrotado a la madre de los demonios. No está muerta, replicó James rotundamente. No, pero se ha ido y está debilitada, repuso Belial alegremente. ¿Estás lista para luchar de nuevo, Carstairs? Porque creo que encontrarás que la experiencia de luchar contra mí es muy distinta sin el poder de Lilith para protegerte. James apuntó a Belial con la pistola, negando con la cabeza. Déjala en paz, dijo, pero sonaba agotado. Vete de aquí. No intentaré seguirte. Belial soltó un bufido. Sabes que no puedes hacerme nada con eso. No soy Lilith, no tengo ninguna debilidad en lo referente a los tres ángeles. Además, añadió con una sonrisa retorcida, tu hermana no quiere que me hagas daño. Mi hermana no entiende lo que eres. James hizo un gesto con el cañón de la pistola. Lucie. Apártate. No. Lucie apretó el mentón obstinada. James. Jessie sigue ahí. Está adentro, James, él fue quien te salvó la vida. En el cementerio Igate. Te. Estabas muriendo, y él me dio este camafeo, se tocó el cuello, porque tenía su último aliento en su interior. Me lo dio para salvarte. En el cementerio Igate. Cordelia recordaba esa noche. La oscuridad, el dolor que había sentido, el terror de que James pudiera morir. El destello dorado en la mano de Lucie. Muchas veces le había preguntado a Lucie qué había pasado esa noche en el cementerio, qué era lo que había sanado a James, pero Lucie siempre había negado con la cabeza y asegurado que no lo sabía, que solo había sido suerte. Tantos secretos entre ellos, tantas mentiras. Su último aliento. James seguía apuntado a Belial con la pistola, sin temblarle la mano, pero dijo las palabras como si tuvieran algún significado confuso y desconocido para él. Lo vi. Ya basta. Niños tontos y desobedientes, exclamó Belial.
Dispárame si quieres, James, no servirá de nada. Ni ahora tampoco puede protegerte la paladina. Alzó la espada Blackthorn, se movía con facilidad y ligereza, sin ninguna señal de cansancio. Abatiré a tu esposa y a tu hermana con la misma facilidad que si segara hierba. No, dijo James con aliento entrecortado. Ya sabes qué decisión tienes que tomar. Belial dio un paso hacia James, apartando a Lucy de su camino. Esta se tambaleó hacia un lado. Ya sabes que debes rendirte. Tu familia, el instituto, todo depende de ti. Lucy los miró confusa. ¿James? ¿De qué está hablando? Se dirigió a Belial. Jessie, comenzó. No lo hagas. Sé que estás ahí dentro, sé que no quieres esto. Calla, ordenó Belial. Tú, niña, no importas. Tu pequeño talento con los fantasmas no importa. Cuando oí que habías nacido, lloré lágrimas de fuego, porque eras una hembra, y no podías ver el reino de las sombras. Eres inútil, ¿lo entiendes? Inútil para mí, para el mundo. Pero Lucie, delgada y baja, sin ningún arma en la mano, solo lo miró fijamente. Di todo lo que quieras, replicó. Tú sí que no importas. Solo importa Jessie. Extendió las manos. Jessie, llamó. Sé tú y solo tú. Expulsa a Belial de tu cuerpo. Belial estalló en carcajadas. Oh, mi nieta, esto es adorable. Pero no es fácil librarse de mí. Jessie, susurró Lucie, y había algo en el modo en que dijo su nombre. Lo ama, pensó Cordelia, con un repentino estupor. Lo ama, y yo ni siquiera sabía de su existencia. Jessie, insistió Lucie, sé que me dijiste que nunca te hiciera obedecerme a no ser que me lo pidieras. Pero esto es diferente. Te han hecho algo terrible. Le tembló la voz. Nunca has tenido opción. Pero ahora sí puedes elegir. Confía en mí. Ven a mí. Por favor, Jessie. Puf. Belial simulaba sentir náuseas. Ya basta de esto. Jessie Blackthorn, comenzó Lucie, te ordeno que expulses a Belial de tu cuerpo. Sé tú mismo. He dicho basta. Rugió Belial, y entonces su cuerpo se sacudió, la espada Blackthorn le salió volando de la mano y él se dobló por la cintura. Cayó sobre una rodilla, con la cabeza echada hacia atrás. La boca y los ojos se le abrieron, extendidos más allá de lo posible. Cordelia se puso en pie tambaleante, y cogió a Cortana. La notaba pesada en la mano, como nunca antes, pero aún así, la de siempre. Aún poderosa. Alzó la hoja. Aún no. Gritó Lucie. Daisy, espera. Belial se sacudió espasmódico. Una luz negra le salió por los ojos y la boca, un chorro de oscuridad, que se derramó en el aire como humo. Se volvió, se retorció como un bicho empalado en una pica de metal. Su cuerpo se dobló hacia atrás, en una curva horrible e imposible, con los hombros casi tocando el suelo, mientras agitaba los brazos, tratando de agarrarse a nada. Deus meus. Gritó Belial, y Cordelia lo entendió, estaba llamando a su hacedor, el creador que lo había rechazado hacía miles de años. Deus meus respice me quare me reliquisti longea salute mea verba delictorum meorum. Se oyó un ruido de algo grande quebrándose. La sombra que surgía de los ojos de Jessie comenzó a tomar forma, una lluvia de oscuridad que se retorcía y giraba en el aire. El cuerpo de Jessie se desplomó, quedando inmóvil cuando la fuerza vital del espíritu de Belial lo abandonó. Lucie se dejó caer de rodillas junto a él, y le puso las manos sobre el pecho. Lanzó como un apagado quejido lastimero. Cordelia quería ir hacia ella más que nada, pero se quedó donde estaba, sujetando con fuerza a Cortana, sabía que aún no se había acabado. Por encima del cuerpo de Jessie, con los pies sin tocar el suelo de la tierra,
flotaba Belial. Aunque no era del todo Belial. Tenía la forma y el contorno, pero no la sustancia, era traslúcido como el aire coloreado. Cordelia podía ver a través de él, vestía una túnica de seda, bordeada de runas negras y quebradas como los rayos. Tras él, Cordelia vio la sombra, el indicio de unas alas, grandes, negras, a jirones, con los bordes cerrados como un cuchillo. La oscuridad le emanaba de un corte en la tela sobre el pecho, la herida, aún sangrante, que ya le había infligido en el reino de las sombras. Unos ojos malvados observaban desde un rostro de trueno, fijos en Lucy y cargados de desprecio. Oh, dijo, y su voz sonó diferente, porque ya no surgía de la garganta de Jessie Blackthorne, era más oscura, más cargada con la promesa de una terrible amenaza. ¿Hasta qué punto no sabes lo que has hecho? Déjanos, ordenó James. Se había acercado a Lucy y Cordelia en el camino. Los ojos le brillaban con fuerza, la mano con la pistola le colgaba al costado. Se ha acabado. Esto no es el final, aseguró Belial, sino un comienzo que ni siquiera puedes imaginar. Su voz se amplificó, entrecortada, era como oír el crepitar de un fuego ardiendo sin control. Porque pondré mi rostro contra ti de modo que caerás ante tus enemigos, y los que odias gobernarán sobre ti, y huirás cuando nadie te persiga. Si tampoco me obedeces después de eso, te castigaré 7 veces más por tus pecados. Te quitaré el orgullo de tu poder, haré que tu cielo sea como hierro y tu tierra como bronce. El último hilo de control de Cordelia se rompió. Cargó contra Belial, cortana en mano, esta trazó un hermoso arco dorado en el aire, con toda la fuerza de Cordelia detrás, pero la hoja atravesó a Belial sin encontrar resistencia. Cordelia retrocedió tambaleándose, con la desesperación estrujándole el corazón. Si Cortana ya no podía dañarlo, si no había sustancia en el ala que pudiera herir. Daisy, gritó Lucie. Ten cuidado. Sin duda, ten cuidado, se burló Belial, flotando hacia ella. Se notaba un hedor en el aire alrededor de él, como de basura vieja quemada. Niña estúpida, pequeña humana impotente. ¿Ahora sabes de dónde proviene tu poder, de Lilith? No del bien, como pensabas, sino del mal. Ella se ha ido a lamerse las heridas, pero regresará, y le perteneces. Cada vez que cojas un arma, la estarás invocando. Nunca podrás escapar de ella. Cordelia gritó y alzó de nuevo a Cortana, aunque sabía que no serviría de nada, que no tenía ningún sentido. De repente, James estaba allí, y la rodeaba con un brazo desde atrás. Pareció no preocuparse de Cortana, cuando estrechó a la joven contra él, y le susurró al oído. Ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los demonios, ni los principados, ni los poderes, ni las cosas presentes, ni las venideras podrán separarnos. ¿Lo entiendes? Agárrate a mí, Daisy. Agárrate a mí y no te sueltes. Cordelia oyó gritar a Lucie. Miró hacia abajo, y vio que el brazo que la rodeaba comenzaba a desvanecerse. Las puntas de los dedos de James se volvieron negras, la oscuridad se extendió, subiéndole por el brazo, por todo él. Se estaba convirtiendo en una sombra. Pero algo más estaba sucediendo. La oscuridad pasaba de él a ella por el punto de contacto entre sus cuerpos. Se observó el antebrazo, donde él tenía la mano, y vio que se iba oscureciendo. Una extraña sensación la invadió, como si viajara sin moverse, de transformarse en algo que era a la vez menos y más que sí misma. ¿Era así como siempre se había sentido James cuando pasaba a los reinos de las sombras? Porque el mundo se había vuelto negro alrededor, y los árboles se veían blancos contrastando con un cielo negro, y los caminos se dividían como huesos en la piel de un mundo borroso y tenebroso. El sol relucía como una moneda en el fondo de un charco lodoso. Lucy era una sombra, Belial, una tenue forma de ojos relucientes.
Las sombras se le habían extendido a Cordelia por el brazo y la muñeca, pasando a Cortana. Solo la hoja tenía color. Solo la hoja brillaba, dorada, en la oscuridad. Antes de que Belial pudiera reaccionar, Cordelia se tiró hacia adelante, con el brazo de James aún rodeándola, y le hundió la espada en el pecho, directamente bajo la herida que le había infligido antes. Belial se retorció, empalado en la hoja mientras una sombra aún más oscura, sangre, esencia, se derramaba desde la herida nueva, con la cabeza hacia atrás. El príncipe del infierno huyó sin ruido hacia el cielo. Y el cielo respondió. Por un instante, el mundo pareció partirse en dos, las nubes se separaron como una tela al rajarse, y Cordelia vio más allá de ellas hacia una vasta llanura de oscuridad, sin estrellas e infinita. En esa oscuridad se retorcían los grandes horrores de los vacíos entre los mundos, la desolación donde la maldad aumentaba su ansia y su inmoderación, donde los príncipes del infierno acechaban con todo su poder, los fríos regentes de la nada. Belial se estiró hacia esa nada, con las manos por delante. Cordelia tiró de Cortana para soltarla. Por un momento, Belial pareció mirarla, y su rostro era una máscara de un odio feroz, y entonces fue como si lo cogieran y lo arrastraran a la oscuridad exterior. Hubo un destello blanco, el sonido rasgado de un aleteo, y Belial ya no estaba. Lentamente, James soltó a Cordelia. Mientras su brazo se iba separando de ella, el color volvía al mundo, el color y el sonido. Cordelia oyó de nuevo los pájaros, el viento entre los árboles, las voces distantes. Oyó a Lucy susurrando palabras de despedida. Cordelia abrió la mano y soltó a Cortana. Esta cayó al suelo, y lo golpeó con el sonido de una campaña altañer. Cordelia se apartó de ella, ya no era su espada, a pesar de lo que acaba de ocurrir. Nadie que hubiera jurado lealtad a la reina de los demonios debía blandir una espada como Cortana. Daisy. ¿Estás bien? James la cogió por los hombros, y la hizo volverse hacia él. La recorrió ansiosamente con la mirada, buscando lesiones. ¿No estás herida? Cordelia se miró. Tenía arañazos, pero eso no era nada comparado con el punto en su corazón donde el conocimiento de ser la paladina de Lilith le ardía como un mordisco. No podía mirar a James, miró al otro lado y vio a Lucy, que se hallaba arrodillada junto al cuerpo de Jessie. Este yacía donde había caído, inmóvil y sin respirar. Si no había estado realmente muerto antes, ahora sí lo estaba. Lucy parecía totalmente perdida. Cordelia cerró los ojos, y lágrimas ardientes le bajaron por la mejilla, quemándole la piel. Daisy, oyó decir a James, notó la estela de este rozarle el brazo, el leve cosquilleo y el entumecimiento de una runa curativa al ser aplicada. Daisy, amor mío, lo siento tanto. James. Llamó una voz confundida. Cordelia abrió los ojos y vio a Matthew que agitaba la mano desde la estatua de bronce. Parecía totalmente desconcertado, estaba arrodillado junto a Charles, que estaba sentado con la espalda apoyada en el costado de la fuente. Charles estaba pálido, y tenía la mano en el pecho, pero parecía estar vivo. James. Llamó Matthew de nuevo y, haciendo bocina con las manos, gritó, ¿qué está pasando? Los tres, Lucy, James y Cordelia, corrieron por el parque hacia los hermanos Fairchild. James se dejó caer de rodillas junto a Matthew, que aún tenía la estela en la mano. Su otra mano estaba sobre el hombro de Charles. Enseguida se hizo evidente que Charles y Matthew se habían quedado paralizados en el momento en que Belial había entrado en el parque. Para ellos no había pasado el tiempo. Según Matthew, entre un momento y el siguiente, había levantado los ojos y se había encontrado con que James y Cordelia estaban en el otro extremo del parque con Lucy, que parecía haberse materializado de la nada. ¿Charles? ¿Qué diablos? Preguntó Lucy, ya estaba blanca como una sábana, y ver a Charles sangrando en el suelo no ayudaba. No entiendo. Ni yo,
repuso Matthew muy serio mientras dibujaba 2 runas curativas más en el antebrazo desnudo de Charles. Este parecía estar medio consciente, con los párpados caídos y la camisa mojada de sangre. Tenemos que llevar a Charles al instituto, ellos pueden llamar a los hermanos silenciosos. James negó con la cabeza. Al instituto no. No será seguro. Matthew arrugó la frente, confundido. ¿Y por qué no va a ser seguro? Cordelia se sentó en el borde de la fuente mientras James le explicaba, lo más rápido posible, lo que había ocurrido. Parecían muchas cosas y, sin embargo, también parecía haber ocurrido en un instante, todo lo ocurrido ya solo era una confusión de movimientos, impresiones y sangre. Cuando llegaron a la parte de la historia que tenía que ver con Lilith, se vio hablando más despacio. Charles estaba descansando, apoyado en su hermano, y su respiración era trabajosa pero regular. No lo entiendo, dijo Lucie. ¿Por qué Lilith, la reina de los demonios, cree que Cordelia es su paladina? Porque lo soy. Cordelia estaba sentada en el borde de la fuente. Había guardado a Cortana en la vaina. Su postura era rígida, parecía alguien a quien acabaran de asestar un terrible golpe y se estuviera preparando para otro. Juré lealtad a alguien que creí que era Bailan del Herrero. James vio que a Matthew le cambiaba la cara, de repente miró al suelo. Pero era Lilith, disfrazada. Fui tan estúpida como para suponer que Bailan del Herrero me querría a mí como paladina. Fue un engaño. Nos engañaron a todos, Daisy, repuso Lucie. Todos creímos que era Magnus Bane con quien hablamos en el mercado de sombras. No fuiste ninguna estúpida. Fui arrogante, replicó Cordelia. James quería con toda su alma levantarse y abrazarla. Pero se contuvo. Si no hubiera sido por James y por ti, Lucie, esto hubiera acabado en desastre. Eso no es cierto, la contradijo James convencido. Tú has sido quien ha herido por segunda vez a Belial, sin ti, yo nunca. No te vayas. La voz era un susurro rasposo. James se quedó inmóvil, era Charles. Parpadeó, aunque aún parecía apenas consciente. Movió la cabeza de un lado al otro, inquieto, y arañó el suelo con la mano libre. Matthew le puso la mano en el hombro, con la culpa y la preocupación marcadas en la cara, justo en el momento en que Charles añadía, Alastair, no te vayas. Todos se miraron unos a otros, atónitos, todos excepto Cordelia, se dio cuenta James. Ella parecía disgustada, pero no sorprendida. Matthew parpadeó. ¿Está alucinando?, dijo con brusquedad. Necesita otra runa de reemplazo de sangre. Ya lo hago yo, se ofreció James, e iba a hacerlo cuando Lucie soltó un grito y se puso de pie de un salto, señalando hacia la entrada principal del parque. Cabalgando hacia ellos, sobre un caballo bayo con una estrella en el morro, estaba Malcolm Fade, brujo supremo de Londres. Al verlos, desmontó del caballo y caminó rápidamente hacia ellos. James, con la sensación de que había perdido la capacidad de sorprenderse o impresionarse por nada, acabó la runa de cambio de sangre y se puso en pie. Señor Fay, dijo mientras Malcolm se acercaba. ¿Qué estás haciendo aquí? Pasaba por aquí, contestó Malcolm mientras se acuclillaba para mirar fijamente a Charles a la cara. Le puso una mano enguantada bajo la barbilla y murmuró unas palabras en voz baja. Hubo una chispa de llama púrpura, y Charles se sacudió y miró alrededor parpadeando, como si acabara de despertarse. Matthew se lo quedó mirando. ¿Está bien ahora? Debería ver a uno de vuestros hermanos silenciosos, contestó Malcolm. Pero, sin duda, está mejor. Quien quiera que sea. Entrecerró los ojos. ¿No es el hijo de la cónsul? Los brujos nunca simplemente pasan por aquí, dijo James. Y no es que no agradezcamos tu ayuda.
Por alguna razón, Malcolm miró fijamente a Lucy. Ella le devolvió la mirada, con una expresión que James no supo interpretar. Finalmente, Malcolm se irguió. La puerta entre los mundos se ha cerrado, dijo bruscamente. Leviatán ha tenido que retirarse. James se puso en pie de un salto. ¿El ataque al instituto, acabado? Malcolm confirmó que el instituto había sufrido un ataque, y que el atacante había sido un único monstruo, Leviatán, el príncipe del infierno, que se había colado por una puerta, por un agujero entre dimensiones. Ha habido unos cuantos heridos, y bastante daño a la propiedad, pero vuestra gente ha tenido mucha suerte, de hecho. El portal que conectaba a Leviatán con la tierra era muy pequeño, más o menos del tamaño del patio del instituto. Eso no parece pequeño, repuso Cordelia. Malcolm esbozó una fina sonrisa. Para Leviatán es como si quisieras entrar en una casa por el agujero de un ratón. Solo ha podido pasar unos cuantos de sus tentáculos más pequeños. ¿Esos son sus tentáculos más pequeños?, preguntó James. Se apartó el pelo de la cara, tenía manchas de sangre en las manos. Es porque el sigilo no estaba completo. Porque Charles no murió. Me encuentro mucho mejor, dijo aunque James no lo habría escrito como mucho mejor. Seguía muy pálido y con los labios morados. Los hechizos rápidos y las runas de reemplazo de sangre no podían hacer mucho más. Miró de reojo a Malcolm. ¿Eres el brujo supremo?, preguntó. Encantado de conocerte, por fin. Soy Charles Fairchild, debes de conocer a mi madre, la cónsul. Charles, masculló Matthew con los dientes apretados. Acaban de acuchillarte. Charles siguió sin inmutarse. Siento, claro está, no haberte conocido en circunstancias más auspiciosas. Reserva tus fuerzas, dijo Malcolm bastante seco. ¿Nunca conseguirás que despegue tu carrera política si hoy mueres por las heridas? Se volvió hacia James. Todo eso del sigilo es muy interesante, pero no puedo mantener a los mundanos fuera del jardín durante mucho más tiempo. Hay una escuela, y una iglesia, no tardará en comenzar una algarabía. Sugiero que regresemos al instituto. No sin Jessie, advirtió Lucy. Se resistió, se calló, mirando a Malcolm. Debería tener el funeral de cazador de sombras que su madre le negó hace años. Miró a Matthew. Matt, ¿podrías prestarme ese ridículo abrigo para envolver a Jessie? Matthew parecía tan compasivo como un poco molesto de que le arrebataran el abrigo. Sí, dijo, pero no es ridículo. No es ni con mucho el abrigo más ridículo, admitió James. Pero tampoco es el que menos. Mascullando para sí, Matthew se puso en pie y le pasó el abrigo a Lucy. James y Matthew ayudaron a Charles a ponerse en pie, con el brazo sobre los hombros de Matthew. El grupo cruzó la corta distancia por el parque hasta donde se hallaba el cuerpo de Jessie, la espada Blackthorn estaba caída cerca. Lucy se arrodilló y, con la punta de los dedos, le cerró los ojos cariñosamente. Le puso la espada sobre el pecho y le dobló los brazos por encima, con las manos sujetando la empuñadura. «Aead que vale, Jessie Blackthorn», dijo James mirando el pálido rostro que recordaba el cementerio Highgate. ¿El fantasma que le había salvado la vida? Saludos y adiós, mi hermano. Ojalá te hubiera conocido. Una llama crepitó en los dedos de Malcolm mientras comenzaba a abrir el portal que los llevaría al instituto. James envolvió el cuerpo de Jessie en el abrigo medio ridículo de Matthew, y Malcolm lo levantó como si no pesara más que un niño. Matthew y Charles se acercaron lentamente. Charles caminaba por sí solo, aunque apoyándose en Matthew. Cordelia le había cogido la mano a Lucy, y se la apretó con fuerza mientras, sin mirar atrás, Malcolm atravesaba el portal con Jessie en brazos. El resto lo siguió.